Muy buenos días, los saluda Jaime Puch. Bienvenidos a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Buenos días, soy Iris Puch. Les doy la más cordial bienvenida a su programa Mejorando Cada Día con Jesús y María. Y el día de hoy pues vamos a compartir un tema, espero que sea de beneficio para todos. Nos están acompañando los esposos Noguera, compañeros nuestros de este ministerio, de este apostolado. Bienvenidos Nelson, Amparito. Gracias. Bueno, buenos días mis queridos hermanos. Mi nombre es Amparo Noguera. Como dice Iris, pues vamos a tratar de discutir ciertos puntos para mejoramiento de la evangelización dentro de nuestra Iglesia Católica. Y somos del grupo Mejorando Cada Día con Jesús y María. Muy buenos días a esposos Puch, muy agradecidos porque nos tienen aquí. Mi nombre es Nelson, soy esposo de Amparo y venimos pues a dialogar en un nuevo aspecto de nuestra vida y de la vida de la iglesia. Muy bien, muy bien. Bueno, nosotros vamos a tener un tema interesante. El tema es el modernismo y algo más. Entonces, sabes que en estos tiempos de confusión, en estos tiempos hay modernismo que no está muy claro y las cosas pueden traer un poquito de confusiones en nuestro tiempo. Y voy a decirles algo muy interesante porque el Papa Pío X era santo, el San Pío X ya se había dado cuenta del modernismo. Y fíjense, yo quería decirle lo que dijo él. Dijo que el modernismo era la herejía más grande en toda la historia. Y dijo que estaba en las venas y el corazón de la iglesia. O sea, dentro de los cardenales, obispos, sacerdotes, etc. En ese tiempo eran más pocos que muchos, pero en estos tiempos son más muchos que pocos porque ha crecido esta división que podemos decir que se está presentando con esta parte del modernismo. Bueno, vamos a comenzar el modernismo. Vamos a ir exponiendo un poquito nuestras ideas, vamos a conversar como siempre lo hacemos. ¿Ok? Yo diría que parte del modernismo pues es, por ejemplo, la eutanasia, ¿verdad? O como le dicen, suicidio asistido. O con dignidad. Una muerte digna, por favor, pues. Es algo, ¿verdad? Que pues no tiene, realmente si uno lo analiza bien, no tiene sentido porque más bien con el sufrimiento que podamos tener, ¿verdad? Dolor o cualquier malestar, pues estamos acompañando a Cristo en la cruz. Podemos ofrecerlo, porque también eso es importante, pues ofrecer nuestro malestar, nuestro sufrimiento al Señor. Es algo que a veces hay personas que no, pues como que no lo comprenden bien, pero fíjense, nunca, jamás ponen a la persona, al moribundo, al enfermo que ha decidido que tome esa decisión, nunca lo filman. Es más, yo he leído un caso en Europa donde el familiar que insistió en quedarse al pie de la cama de ese moribundo que iba a recibir el suicidio asistido, terrible, fue una muerte terrible con lo que le inyectaron, unos dolores, una cosa pero inimaginable lo que relata ese familiar. Entonces lloró ese familiar y muy apesadumbrado, que no pensaba, porque todos piensan que eso es una inyección y se quedan dormiditos, así como cuando cuando una persona tiene una cirugía, por ejemplo, pues te duermen, ¿verdad? Te sedan y uno se queda dormido y después de la cirugía uno se despierta, pero esto no es así. Entonces, tampoco es que van a evitar el dolor, porque van a morirse con un dolor, pero terrible. Peor, exactamente. Entonces, es algo que está, y eso realmente viene a ser también un pecado contra el Espíritu Santo. Pero bueno, ese sería otro tema, ¿no? Y pues hay otras cosas, ¿verdad, Amparito? Sí. Del modernismo actual. Exactamente. A mí me llama mucho la atención
digamos, la vestimenta dentro de las iglesias. Y no solo la gente joven, sino también hasta las personas adultas, que muchas veces damos el mal ejemplo nosotros como padres a nuestros hijos. A mí me da mucha pena cuando yo veo a una muchacha con un short, con sus blusitas así, enseñando todo, y hay veces con las piernas de viaje que todo el mundo se las mira, y así van a recibir al cuerpo de Cristo. Entonces digo yo, ¿qué respeto puede haber para ellas mismas como personas, como cristianas, pero sobre todo para Dios? Entonces yo en ese momento, como dice, uno nunca debe ser tropiezo para nadie, porque la mente trabaja muy rápido. Y yo cuando veo esas situaciones así, yo le digo a mi esposo, cerrar los ojos y rezar por esa persona, o rezamos los dos a la hora de la Santa Eucaristía, para que estas personas, especialmente los padres, les enseñen buenos ejemplos a sus hijos. ¿Verdad? Pero muchas veces estas personas mayores van igual vestidas que sus hijas. Entonces digo yo, Señor, perdónalas porque en realidad no saben lo que hacen o cómo se visten. Porque distraen. Porque además. distraen la Santa Misa, especialmente si uno los tiene enfrente de la banca, enfrente de nosotros. Claro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo único es orar por estas personas, e inclusive hasta por el sacerdote, para que tenga el valor de decirle a su comunidad cómo puede ir uno vestido. Es verdad. Sí, es importante. Sí, porque Bien nosotros importante. confiamos en los sacerdotes que son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Exacto. Y si no lo dice el sacerdote o lo decimos nosotros los laicos, pues no va a ser igual. No va a ser igual nunca que lo diga un sacerdote a que uno se lo diga a cierta persona. Que a veces por el respeto humano, Exacto. no, ¿qué van a decir? Porque entre los anuncios, ¿verdad? Apaguen su celular durante la comunión, manténganse de pie, acompañen a su niño al baño. Todos son anuncios, ¿no? Que en todas las parroquias dan antes de la misa. Entonces no estaría de más, pues, ¿no? Que Exacto. acérquense a comulgar debidamente vestidos. Exactamente. Y debidamente vestidos es lo que Y no estás quiere decir que comentando. va a ir con lujo, vestidas con Exacto. lujo, porque ese no es el objetivo. El objetivo es que uno vaya decente. No importa qué clase de ropa tiene uno. Sencillamente, Sencilla, pero- puede ser una ropa sencilla, pero con respeto. Respeto a nuestro Padre Dios, que a Él le gusta que lo respetaran. Claro. ¿Ve? Entonces, yo oí al padre Willy Peña, creo que es William Peña, que dice de que él fue una vez con un amigo de él que no era católico, pero era, creo que, ortodoxo, algo así. Pues viene siendo casi lo mismo, ¿verdad? Con ciertas diferencias, pero cuando vio a cierta persona ir a comulgar de la manera como lo hizo, se quedó, pero de viaje, que no pudo decir nada porque le dice, si yo fuera yo adoraría a ese Dios que tienen ustedes, le dice, de otra manera. Pero como lo adoran ustedes, dice, no me convence. Entonces fue algo impactante para el sacerdote, ¿verdad? Claro. Porque otra persona que le diga eso y que no lo estemos haciendo nosotros, pues como que no está bien. A veces los hermanos separados son un poquito más cuidadosos. Exacto. digamos. El santo cura de Ars, el santo cura de Ars dijo que, con referencia al respeto humano, que el infierno está lleno de personas por el respeto humano. O sea, nosotros tenemos que hablar. Yo en una oportunidad le dije a un sacerdote, le dije que, por favor, ¿por qué así como dicen que el chicle hay que ponerlo acá, que apaguen los celulares? Por favor, no se acerquen a comulgar si no han hecho su confesión. Su confesión, exacto. Porque si no lo dice, puede cometer un pecado de omisión. Y entonces esa persona, por salir a comulgar, porque se va con la comadre o el compadre, van, yo también quiero salir. Entonces van a comulgar, y Pablo dijo bien claro que el que come la hostia, si no se ha confesado, en otras palabras, come su propia abominación. O sea, está camino al infierno.
¿Querías añadir algo con la Bueno, Eucaristía sí, también o algo más? el pudor que tiene que haber en la persona. Yo creo que como dices tú, que debemos todos tenemos una conciencia que nos habla y que nos dice lo bueno y lo malo. Y Dios nos dio ese libre albedrío para pensar y actuar conforme Dios nos da el ejemplo. ¿Ya? Entonces, la Virgen María fue una mujer tan pura, tan sencilla, tan obediente, que todo lo hacía por Dios nuestro Señor. Y a nosotros se nos dificulta a veces hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, ver las cosas buenas para hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Y no decir, bueno, yo puedo ir como yo quiera, con tal de que yo vaya a misa, no hay problema. O si yo llego a misa después que comenzó la misa, no importa, estoy bien. Okay. Con tal de que yo comulguen, that's it. Y otra cosa que también hay veces se salen y no esperan ni siquiera la bendición del Padre, se salen de la misa después que comulgan. Bueno, eso también lo he visto. Catalina de Emmerich vio que al final, cuando un sacerdote da la bendición, para que vayan a su casa y vayan en paz, da la bendición, veía una cosa misteriosa impresionante, el misterio de Dios. La Santísima Trinidad llevan a las manos del sacerdote que está haciendo la misa y da una bendición especial. Y a mí me da pena, especialmente a los sajones, porque la mayoría de los sajones se van. Generalmente los latinos se van poco. El doble o el triple se van, comulgan y se van, y no reciben esa tremenda bendición de Jesucristo. ¿Ibas a hablar algo sobre la Eucaristía? Bueno, siguiendo lo que están conversando de el pudor y el modernismo, todo eso, creo que la enseñanza no depende de la iglesia, creo que la enseñanza depende de los padres de familia, cómo vamos desde que bautizamos a nuestros hijos en la primera comunión y los llevamos a acercarlos a nuestra religión, y es lo que prácticamente nosotros como pareja hemos tratado de hacerlo lo mejor. Precisamente en una de las misas, no hace mucho tiempo, uno de nuestros, el único nieto varón que tenemos, dio la primera comunión y llega allá donde nosotros vivimos, y él tomó el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Después, cuando regresó a la banca, se sentó junto con mi hija, pues fue con la hija menor, y un caballero que estaba atrás le dijo a mi hija, dice, ¿cómo es posible que dejaste, dice, que este niño bebiera el vino? Entonces mi hija le contestó, le dice, pues para que tú sepas, le dice, no es vino, si es la sangre de Cristo, porque ya hubo la transformación cuando el Padre dio la consagración, que es una palabra... Es el misterio de la transustanciación. Exactamente, Sí, me la estaba aprendiendo de memoria hace como una semana, pero es como a veces un trabalengua, pero ese es el trabalengua del misterio del Señor que tiene, que nos dejó grande, porque cuando en la última cena Él dijo, coman el pan, que este es mi cuerpo, y tomen el vino, que este es mi sangre. Entonces, creo que también cuando nosotros como padres de familia enseñamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, también el sacerdote, cuando dice que la comunidad es su familia, creo que también el sacerdote tiene derecho de decirle a la comunidad qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros íbamos a una iglesia anteriormente, de la que estamos ahora, fuimos por un tiempo prudencial, y el sacerdote decía en la misa, dice, a la hora de la comunión se ponen de pie, a la hora que tenía que arrodillarse, a la hora que tenía que ponerse de pie. O sea, daba instrucciones. Esto eran misas en español, misas en inglés, no sé cómo las decía. Pero hay muchos padres modernos que también están, digamos, como instruidos por la jerarquía laica de cada parroquia, en donde tiene sus reglas, y en realidad hay veces que hay en parroquias que no manda el sacerdote, sino que manda el gerente de la rectoría, en algunos casos, en otros casos no. O los ministros. O los ministros que quieren ser más que el sacerdote, que quieren hacer más que el sacerdote. Pero en realidad, en la vida real, cuando yo era joven, el sacerdote mandaba
en la parroquia y hasta a veces mandaba en toda la ciudad, en todo el puerto, en todo el pueblo. ¿Cómo ha cambiado, no? Era una autoridad ¿Cómo ha cambiado? y era un respeto que se le tenía 100%, ¿ves? Y a la hora que sonaban las campanas, a esa hora empezaba la misa y nada de que estaban esperando que llegara todo, que el pueblo se reuniera, sino que el que estaba en la parroquia a esa hora empezaba la misa. Y creo que esas son las cosas que ha perdido la Iglesia Católica, de cómo guiar a la comunidad, porque no es que todos lo sabemos, sino que hay mucha gente que le falta mucho conocimiento para conocer de Dios, porque si conociéramos más de Dios, entonces podríamos seguir la misa a como se debe. Eso es verdad. Eso es verdad. Por Y el ejemplo, respeto, ¿no? Por ejemplo, Y el la unión de la respeto, mano, ¿no? el respeto que se debe de tener. Yo, por ejemplo, yo les he enseñado a mis hijos, a mis nietos, que la Santa Comunión se debe de tomar en la boca. Y yo me hinco, a pesar de la edad que tenemos, yo me agarro de una banca y me hinco, y a mí no me da pena hincarme. Pero es tan importante recibir la comunión en la boca, porque muchas veces en la mano quedan partículas del cuerpo de Cristo, y se caen, o qué sé yo, uno No las mismo ve. no las mira uno, pero ahí están. Sí, es verdad. Ahí están, o muchas veces también se roban el cuerpo de Cristo para hacer misas negras. Sí, eso es verdad. Ahora hay se les hace más fácil Se les porque hace. se le entregan en la mano. Exacto. Y decía este sacerdote de Willy Peña, dice, tienen más respeto por una galletita de chocolate chip que hasta la lamen con la lengua, le hizo la mueca a él, dice, que la Santa Eucaristía, dice. Sí, es verdad. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que dan como cualquier cosa, la mano de pum, se la meten y ya, y ni siquiera hablan con el Señor, ni siquiera digo yo, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? Porque no le conozco sus ideas a la gente, pero por la forma en que yo lo veo, se ve el la pérdida de irrespeto. pues sí. Y fíjate que tuve la oportunidad de ver así brevemente un corto me parece que era Iglesia Ortodoxa que estabas hablando. Ellos reciben solamente un pedacito de pan, no lo reciben a Cristo. Sin embargo, todos, ¿verdad? En el altar, todos Era la iglesia arrodillados. anglicana, sí, la iglesia anglicana. Ya. La iglesia anglicana, me confundí con la ortodoxa. No, está bien. Todos arrodillados, recibiendo ese pedacito de pan, todos arrodillados. Ya. Siempre hay diferencias en eso. Nosotros no Pero podemos mira, cambiar. nosotros tenemos un ministerio, pues que gracias a Dios estamos bendecidos porque el Espíritu Santo nos ilumina. Y parte de ese ministerio es tener este programa y hablar. Tenemos una revista, y la sacamos trimestralmente y el 85-90% se reparte. Algunos se suscriben y con eso nos defendemos para poder pagar. Pero fíjese de la comunión en la mano, que lo sacamos hace meses, o hace más. Por ejemplo, fíjese. En el concilio, el concilio estableció suprema autoridad, solamente los sacerdotes celebrantes reciban por sí mismos la comunión, y que esta norma observe la Iglesia por la tradición apostólica. Eso fue en el concilio de Rouen. Y también, no puedo leer todo, ¿no? Por la falta, el poco tiempo que tenemos, pero fíjense también lo que dice San Agustín. Había advertido ya, sería locura insolente el discutir qué se ha de hacer cuando toda la Iglesia Universal tiene ya una práctica establecida, que es la comunión en la boca. Y también, en una oportunidad, hay historias sobre esto. No, en este momento sería un tema para hablarlo en tres programas. Porque eso fue en la época de Pablo VI. Pablo VI fue presionado por unos obispos que habían sido protestantes, que pertenecían a la iglesia anglicana, y después ellos quisieron que les dieran un permiso, ¿no?, para recibir la comunión a la mano. Más del protestantismo fue. Pero dieron ese permiso, pero después vio que se estaba ese permiso extendiendo a partes que no le correspondían, solamente era para ellos. Y entonces él lo anuló. Y después viene otra historia, que él sometió a votación a todos los obispos.
Pero el resultado fue favorable, el 70% creo que fue favorable a que sea la comunión en la boca y no en la mano. Pero ahí es otra historia, contar ahí pasó algo increíble. El secretario de él, que era Bugini, Angelini Bugini, cambió la votación y dijo que era al revés. Dijo que el 60%, 70% era para comunión en la mano y no para la comunión en la boca. Y entonces fue aceptado y se extendió ese error, un error grave. Entonces cuando después se dio cuenta Pablo VI que él había hecho eso, porque lamentablemente pertenecía a una organización masonería, y entonces lo expulsó y lo sacó. Pero después Bugini, cuando estaba muy mal, enfermo y se sintió ya al borde para morirse, él vino a pedir perdón. Y tú sabes que la iglesia, cuando uno se arrepiente, le da siempre el perdón. Pero bueno, tratemos nosotros hacer siempre la comunión. Yo lo recomiendo, ¿no? Aunque creo que en el obispado nosotros creo que también ha quedado, ¿no? Que puede ser la 2, pero yo también recomiendo igual que Juan Pablo II. Juan Pablo II recomendó siempre en la boca. Y más aún, en una oportunidad tuvo que dar la comunión a la esposa de ese, creo que era la esposa del presidente de Francia, en plenas cámaras. Sacó la mano la esposa del presidente de Francia y Juan Pablo II no se la dio. Dijo que no la daba en la mano, se la daba en la boca. Y por supuesto, Benedicto XVI jamás ha dado la comunión a nadie en la mano, sino en la boca. Bueno, regresando al modernismo. Parte del modernismo también es lo de la cremación, ¿verdad? Pero yo quisiera agregar una cosita antes que hable rápido. La importancia que es volver a repetirse el memorial de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cuando el sacerdote está haciendo la conversión del vino y el pan, la transustanciación. Exacto. Yo no veo al sacerdote, yo veo a Jesús ahí detrás del sacerdote, porque es como que están los discípulos alrededor de Jesús en ese momento tan sublime. Es maravilloso. Es maravilloso que hasta cuando dicen, ahorita siento que me erizo. Exacto, es cuando dicen Osana. ¿Te acuerdas cuando dicen Osana? Osana in the highest. ¿Sabe qué significa Osana? Osana in the highest. Y bueno, Osana significa bienvenido. Bienvenido. Sí. Apenas escucho la palabra Osana, yo digo, ya viene el Señor. Ya. Y ahí concéntrate y decirle lo que decía el Señor Jesucristo, que aprendiéramos y que estamos viéndolo ahora en la consagración. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. Y eso es lo más lindo que yo siento, que está Jesús ahí conmigo, que Él me mira y yo lo miro. Y es cuando yo aprovecho a decirle todo lo que yo siento como mi mejor amigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí. ¿Qué más hay del modernismo? Sí, ya pues quería compartir pues unas reglas que el Vaticano recién ha sacado, que ha establecido para la cremación, ¿no? Y la conservación de las cenizas de los muertos. Se los voy a leer porque ya no tenemos tiempo. Dice, queda prohibida la conservación de las cenizas en el hogar, solo en casos de graves y excepcionales circunstancias, ¿no? Sí. Dependiendo de las condiciones culturales de carácter local. El ordinario, de acuerdo con la conferencia episcopal o con el sínodo de los obispos de las iglesias orientales, puede conceder ese permiso. Las cenizas no pueden ser divididas entre los diferentes núcleos familiares y se les debe asegurar respeto y condiciones adecuadas de conservación. El Papa Francisco también aprobó que para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra o en el agua, o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos. Algunos hacen un anillo y ponen ahí un poquito de las cenizas del difunto. Con el fin de que se mantenga la oración por el difunto y no se lo olvide en la comunidad, las cenizas del difunto deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio,
o si es el caso en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. Y de último, pues si el difunto previamente solicitó a su familia la cremación y que esparcieran sus cenizas, por ejemplo en el mar o en algún lugar específico, en ese caso estaría prohibido un cristiano funeral. Yeah. Pero Entonces, fíjese, pues, vean, qué importante lo que acaba de decir en estas cuestiones de la cremación. Usted sabe, el bien es Dios y todo el reino de Dios y todos los santos que van a existir en esta tierra, que hay muchos. Pero el mal existe y es el demonio. Pero hay también brujas, hay brujos en este mundo. Y ellos son los que buscan todo lo que sea muerto. Todas las cosas Cenizas, muertas, todas esas cosas. Y huesito. buscan las cenizas de las personas fallecidas. Sí. Y cuando agarran esas cenizas, hacen sus brujerías. Hacen chocolatitos, hacen cafecitos con leche. Y ahí va el mal que a uno le puede caer. Por eso es que uno debe saber dónde van nuestros hijos, con quiénes están nuestros hijos, quiénes son los padres de esos hijos. Y por eso nuestro Santo Papa ha dado estas reglas, ¿no? Porque también nuestros difuntos necesitan oración, descansar en paz. Exacto. Y así no van a descansar en paz si se van a repartir las cenizas. Este para mi hijo fulano, este para el O otro. le tiran al mar. Este para la mamá, este para no sé quién, ¿no? O lo tiran en el mar. Nos quedan tres minutos y si hay algo importante que quieran decir. Yo sí quisiera decir algo importante, pero les cedo la palabra. Bueno, para mí sería, digamos, las inquietudes que podríamos tener. Un minuto. Que podríamos tener cada uno de nosotros, ¿por qué no comunicarlas a nuestro párroco, hablar de eso con él y quedar claro, ¿me entiendes? Porque Claro. muchas veces, como dice Jaime, así como anunciamos el Evangelio, también tenemos que denunciar las cosas erróneas Claro. que existen. No quiere decir que uno está criticando, Claro. sino que uno tiene que denunciar y qué mejor que hacerlo directamente con nuestro bautizo, Hay que hacerlo, ¿verdad? hay Nos que hizo hacer. sacerdote, profeta y rey. Profetas y rey, tenemos. exactamente. Claro que es sí. verdad. Nelson, rapidito algo. No, yo creo que todo está extendido, ¿verdad? Nomás falta de sentido común cuando uno va a la iglesia y poner a trabajar, digamos, Nuestros talentos. nuestros talentos y tener Y la Dios fe. mediante. Y el Exactamente. Espíritu Santo. Yo solamente que decía algo rapidito. Una vez estaban discutiendo un grupo de personas sobre la comunión a la mano y ahí salió el siguiente resultado. En la Biblia está, ¿sí? ¿En qué parte? En la Biblia está cuando dice, viene Magdalena y lo quiere tocar a Cristo cuando recién resucitó. Y él dice, no me tangare, no me toques. Pero entonces, ¿por qué a Santo Tomás de Aquino, que dijo ver para creer, le tocó? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos eran ya obispos, eran apóstoles de Jesús y eran sacerdotes, se puede decir. Eso fue lo que se discutió. Qué interesante, qué interesante. Yo Y no lo era había laica, visto de ese aspecto, como pero nosotros. también. ¿Otra cosa, Iris, quieres decir? No, yo pues desearles una bonita semana y a orar en familia, porque familia Que ora unida, permanece unida. Claro y que que sí. tengan una bonita semana. Gracias por escucharnos. ¿Algo que quieres Bueno, añadir? que tenemos que orar por nuestro país también, por la patria donde vivimos, ¿Verdad? por el Muy presidente bueno. nuevo que tenemos ahorita en los Estados Unidos, y hay que orar por él. Sí, No yo solo- siempre rezo, muy buena tu Que haya observación. Sí. unión. Yo rezo por el presidente de Estados Unidos, rezo por nuestro país, que también Sí, no hay que por olvidarlo. nuestro país, pero es bien importante porque dependiendo, la oración es la llave, la llave con que se le puede tocar el corazón a Cristo. Y mueve sus manos. Y mueve sus manos. Eso Y es si él dejó a este señor como presidente, por alguna razón será. Entonces tenemos la obligación como cristianos de orar por nuestros gobernantes, por Eso es nuestro verdad. Santo Padre, por nuestros obispos, por nuestros Sacerdotes cardenales, y sacerdotes, en y por general. nuestros laicos, misioneros, religiosos, en fin, tenemos mucho que hacer. Exacto. Que Dios me los bendiga y los esperamos pues para nuestro próximo programa, que vamos a seguir hablando muchas cosas interesantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Amén. Amén.